voy a dejar al coronel Renato González para que exponga. Él tiene la calidad de director ejecutivo del ISPOL y por lo tanto él tiene que cumplir los requerimientos del Consejo Directivo y tiene también una vocación de tratar de hacer lo correcto. Y no es justo que tratemos de desacreditarlo, sino más bien defendamos nuestro ISPOL y defendámoslo en conjunto. Adelante, coronel Renato González. Buenas tardes, mi comandante general, mis generales, mis coroneles, compañeros, todos a nivel nacional. Efectivamente, como manifestó usted en la introducción, mi general, vamos a explicarles sobre todo los temas más importantes de esta propuesta de ley. Y esto es imperativo que se comprenda que es un trabajo que la Corte Constitucional le dispuso al Consejo Directivo del ISPOL, le dio un plazo que lastimosamente no se pudo cumplir porque exigía que se lo haga con estudios actuariales y solo la contratación y la elaboración de los estudios actuariales llevó más de 9 meses. Pero además se conformó una comisión que estaba ya recibiendo aportes de varias asociaciones del servicio pasivo por un lapso similar a 2 años y medio. Entonces se recogieron aportes de estas diferentes organizaciones. Obvio que no se pueden considerar de manera unánime los aportes, sino de manera parcial. Se buscaron los consensos y se elaboró un borrador. Ese borrador fue presentado al Consejo Directivo y en 2 sesiones realizadas el 7 y el 8 de noviembre del 2022 fue debidamente aprobada esta propuesta de ley que se la remitió inicialmente al Ministerio del Interior para que llegue a la Presidencia de la República con la intención de que sea entregada a la Asamblea Nacional. Como no tuvimos de que ese proceso se haya terminado, se optó por la segunda vía que dispuso igual la Corte Constitucional, que era la entrega directa del Consejo Directivo hacia la Asamblea Nacional, lo cual recién se cumplió la semana anterior, el 26 de enero. Es por eso que el reclamo de algunos compañeros en el sentido de que no se les ha socializado, no se lo podía hacer porque no estaba entregado el proyecto. Ahora que ya está entregado el proyecto, con este evento inauguramos un proceso de difusión de la propuesta, porque esta no es la ley, esta es la propuesta. Se constituye en un insumo inicial que la Asamblea Nacional la puede acoger en su totalidad, parcialmente, desecharla, la puede reformar e inclusive, luego de que lo conozca una comisión, esto pasa a un primer debate, a un segundo debate y en el término de 1 año recién estará en capacidad de ser remitida a la Presidencia de la República para el veto presidencial. En virtud de eso, yo sí les recomiendo que muchos compañeros tengan la tranquilidad del caso de que no es un cuerpo normativo que va a salir el siguiente mes, ni siquiera a fin de año. Yo considero, en virtud de las responsabilidades que tiene la Asamblea Nacional, que en el mejor de los escenarios esto estará a mediados del 2024 y creería inclusive a finales del 2024 si es que respetan ellos la prioridad que la Corte Constitucional les ha dispuesto. El día de hoy les hemos traído 2 presentaciones. La primera, que vamos a tratar de ser un poco más ágiles, en la que destacaremos aquellos aspectos positivos de esta propuesta de ley, porque no es verdad, como algunos sectores interesados, algunos sectores que tienen... Ya, una vez que a mí me prueben, no me van a decir de... Políticos pretenden presentarlo como una nefasta ley. En primer lugar, no está escrito en piedra. Es un insumo inicial que, como bien lo manifestó mi comandante general, cualquier grupo o cualquier persona puede acercarse a la Asamblea, hacer las observaciones que estime pertinente, contribuir, y qué mejor que mañana tengamos una ley que nos favorezca a todos. En la primera presentación es los aspectos positivos y quiero destacar que es importante esto. ¿Por qué? Si el atraco de los 950 millones de dólares se llegó a dar, es porque el cuerpo normativo inicial era del año 95 y se le realizaron pequeñas reformas, pero no una reforma completa. Y la realidad del 2023, del 2024, del 2025 es completamente distinta al año 95. En virtud de eso, el eje central en la ley que estaba vigente y que luego se reformó en pocos artículos era el director general, que integraba la Comisión de Inversiones, la Comisión de Análisis Integral de Riesgos, era director general y secretario del Consejo Directivo. Por eso es que se llegaron a destinar 700 millones de dólares a empresas de una sola persona, algo que es inexplicable, algo que es irrazonable, ni siquiera con los dineros propios. En virtud de eso, ¿qué recomienda la técnica? Que se realice un reforzamiento y una modificación estructural al gobierno corporativo. ¿Qué se ha previsto? Y aquí vienen los aspectos positivos que tiene esta propuesta. El acto de servicio por varios años ha estado en divergencia entre si corresponde solo en el horario de trabajo,
se buscó incorporarlo en el reglamento disciplinario, considerando desde el momento en que sale del domicilio hacia el trabajo y que regresa, pero está a nivel de reglamento. En esta ley se la sube a nivel de ley orgánica y como ustedes pueden apreciar ahí, actos de servicio se consideran ahora las actuaciones previas, simultáneas y posteriores ejecutadas por la o el servidor policial en cumplimiento de su misión constitucional y el deber legal encomendado, inclusive, y está con rojo destacado, el desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo y viceversa. Es una copia textual del reglamento, pero es reglamento. Los abogados comprenderán con mayor interés la importancia de subirle a ley orgánica. Ahora va a estar en la ley la cobertura que tengan nuestros compañeros desde que salen del domicilio, llegan al lugar de trabajo, cumplen su labor y retornan al domicilio. Todo eso le van a considerar como actos del servicio. En la siguiente lámina ustedes pueden ver con rojo aquellos aspectos que la actual estructura del ISPOL no los tiene. Es decir, lo que está en negro son las estructuras arcaicas, empíricas que todavía tiene el ISPOL. El ISPOL, compañeros, llegó a tener 1.500 millones de dólares. Es más grande que el Banco del Pichincha. Pero créanme que me da impotencia decirles que hasta el momento yo recibo reportes en Excel, porque las anteriores administraciones que estuvieron en el ISPOL no se interesaron en modernizarlo, en automatizarlo, en tener controles horizontales y verticales que prevengan los actos de corrupción. Por eso es que se ha estipulado la necesidad de crear una subdirección general, también una dirección financiera y de inversiones, la dirección de lo que tanto aspiramos todos, que mejore la salud. Entonces se crea una dirección del seguro de salud. También se le sube a rango de dirección a la asesoría jurídica, la asesoría actuarial, que es fundamental para la toma de decisiones. Se crea una junta coordinadora del sistema de salud policial. ¿Por qué? Porque en la actualidad, gracias a la disposición de mi comandante general, que le ha encargado a mi general Giovanni Ponce la coordinación del subsistema de salud policial, hemos avanzado. De lo contrario, existen 4 cabezas. El ISPOL, por un lado, que es el asegurador, que solamente recibe los aportes y cancela por las atenciones de sus afiliados. La Dirección Nacional de Atención Integral de Salud, que se responsabiliza por los centros de salud. Y los 2 hospitales, es decir, 4 cabezas que deberían ser muy coordinadas para brindarnos un mejor sistema de salud a todos. ¿Esto cómo se procura que tenga fluidez? Con esta junta coordinadora. También se crea esta junta de médicos del ISPOL para calificar los accidentes profesionales y los niveles de discapacidad. Y algo que siempre hemos reclamado, para evitar que vuelvan a repetirse los actos de corrupción, un comité de fiscalización y una verdadera auditoría interna institucional. Si ustedes van al ISPOL en este momento, en el piso 6, van a encontrar auditoría interna, pero esa auditoría interna es la que le corresponde a la Contraloría General del Estado. En definitiva, no es una verdadera auditoría interna institucional. Ahora se va a crear la misma como tal. En el Consejo Directivo, y aquí viene la conformación. En la actualidad, el Consejo Directivo está integrado por 8 personas. El delegado del señor ministro, que es el que normalmente pasa ahí porque el ministro tiene muchas responsabilidades, mi comandante general, el señor director nacional de Bienestar Social, el señor director nacional de Administración y Talento Humano, el señor subsecretario y los 3 representantes del servicio pasivo, 1 en el grado de oficial y 2 en el grado de clases, elegidos democráticamente. Se recibió la consultoría, porque esto es importante que se comprenda, compañeros. No es verdad, como se dice, que este texto lo ha elaborado una sola persona. Como les explico, esto se trabajó en una comisión y esa comisión recibió varios aportes, pero quizás uno de los más significativos es algo que debemos agradecer, la gestión que se realizó desde el gobierno nacional al gestionar con la CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, una consultoría internacional que la ejecutó el colombiano ingeniero Rubén Avendaño, experto en gobierno corporativo. Y él nos explicaba en el seno del Consejo Directivo, nos dijo, miren, ustedes en la actual estructura del Consejo Directivo tienen policía en servicio activo y policía en servicio pasivo y un delegado del ministro. ¿Y quién de ustedes es economista? ¿Quién de ustedes es ingeniero comercial? ¿Quién de ustedes sabe de inversiones? ¿Quién de ustedes sabe cómo se maneja el mercado mundial? ¡Ay! Entonces, esa es una debilidad para la toma de decisiones. Normalmente en estas instituciones, tanto públicas como privadas, se recurre a la presencia de 1 o 2 vocales externos que son expertos en el área relacionada a la toma de decisiones. Pero ya le satanizan eso, que por qué en la nueva propuesta se incluye que haya un profesional independiente. Por eso, ya nos encantaría el día de mañana tener ahí como un vocal del Consejo Directivo a un Augusto de la Torre que sabe mucho de seguridad social, a un doctor Marco Proaño Maya que sabe mucho de seguridad social. ¿Él qué va a participar? En mejorar la toma de decisiones con su asesoramiento.
pero no hay que preocuparse, es un voto, es un solo voto, pero es necesario ese voto. Por eso se incluye la presencia de ellos. ¿Cómo estaría conformado? Según la propuesta que aprobó el Consejo Directivo. Aquí tengo que ser claro. El titular del ministerio o su delegado. Mi comandante general, que por ósmosis es el representante de todos quienes estamos en servicio activo. El señor inspector general, un representante de los servidores policiales directivos en servicio activo y un representante de los servidores policiales técnico-operativos en servicio activo, que en este momento no lo tienen. Un representante de las y los servidores policiales directivos en servicio pasivo, que sí existe, y 2 representantes de los técnico-operativos. Es decir, se mantienen los 3 representantes del servicio pasivo y finalmente se integra este vocal externo que ya les hemos explicado, viene con una carga técnica que digamos que tenga mala intención mañana. Bueno, será un voto. Tendrán los otros 8 votos que se pueden recuperar en la decisión. Para que sea más visual esto, le hemos realizado este gráfico. Como ustedes podrán ver, va a estar presente, y aquí también quiero ser claro, en el IES lo preside y está recién solicitándose reformas para que sea alternada la presidencia del Consejo Directivo del IES entre el representante del gobierno, el representante de los trabajadores y el representante de los empleadores. En la actualidad, solamente lo dirige el representante del gobierno. En el ISPA está el representante del gobierno, que es el ministro de Defensa. En el caso del ISPOL, en la ley del 95, yo considero que fue una canonjía que nos dio el gobierno de ese entonces, el permitirnos que lo dirija el comandante general. Pero esto al ministro del Interior o su delegado, y esto tiene una razón lógica. Desde el gobierno, independientemente del gobierno que sea, si el gobierno aporta con el 60% de las pensiones y además tiene el aporte patronal, ¿ustedes creen que no es lógico que esté presente el ente gubernamental para que sepa cómo se están administrando esos recursos? Eso, miren, podemos nosotros ir a reclamar, podremos ir a la asamblea, podemos plantear que salga el representante, pero por consideraciones estrictamente políticas de cualquiera de los partidos que en su momento gobiernen el país, esto va a ser muy difícil que se cambie. Así que yo considero que es algo que deberíamos más bien hacernos a la idea. Y como ustedes pueden notar ahí, la conformación física quedaría con 4 representantes del servicio activo. ¿Pero por qué? Porque mi comandante general viene por representación del cargo, no por ser oficial. Lo que sí viene es el inspector general como un representante del mando institucional, más el representante de los directivos y el representante de los técnicos operativos de servicio activo, que en este momento además del es importante también un avance que se prevé entre las atribuciones del Consejo Directivo. Miren, en este momento nos ha tocado solicitar insistentemente a la Contraloría General del Estado que se realice la auditoría de los estados financieros que desde el año 2017 no lo habían efectuado. El año anterior inclusive tuvimos casi que un altercado con la Contraloría General del Estado para que cumplan esa obligación. Y se logró contratar en diciembre a una empresa que va a auditar los estados financieros del 2017, 2018, 2019 y 2020. Esa es la radiografía real de las instituciones financieras. La pregunta es, ¿qué nivel de irresponsabilidad existió que no fuimos capaces de exigir que se auditen los estados financieros? Ojalá no nos encontremos con mayores novedades ahí, ojalá, pero eso es lo que corresponde. Pero la oportunidad de realizar una auditoría con una empresa externa como Deloitte & Touche o cualquiera de las empresas especializadas en auditoría como Ernst & Young, en este momento, con la ley vigente, no existe. Solamente nos puede auditar la Contraloría General del Estado. Por eso es que hemos previsto esta posibilidad de que aprobar y solicitar la contratación de compañías privadas de auditoría externa en coordinación con la Contraloría General del Estado. ¿Qué es lo que está planteando este artículo? Que independientemente de que la Contraloría General del Estado audite al ISPOL, en un momento determinado podamos contratar a una empresa, como les digo, de prestigio y exista un control cruzado de lo que está sucediendo en el ISPOL. Les manifestaba la creación de algo que no existe en este momento, que es un comité de fiscalización, integrado por un vocal del Consejo Directivo, independiente externo contratado, es decir, este específico especialista en temas de seguridad social, en inversiones, lo que sea, quien va a ser el presidente. Un vocal del Consejo Directivo, representante del servicio activo, y un vocal del Consejo Directivo, representante del servicio pasivo. Es decir, este comité lo que va a hacer es fiscalizar las labores de todo el ISPO, tanto en el ámbito financiero como no financiero. La dirección general, en la actualidad está vigente el cargo de director general y dura 4 años.
4 años dura. Y se puede reelegir. Y quien impulsó esta reforma era aquel director general nefasto, que no quiero ni siquiera mencionar el nombre, porque tenía unas claras intenciones. Quedar mientras estaba en servicio activo como director general y luego pasando al servicio pasivo, eternizarse 4 años más, 8 años. 8 años. Por más que sea un brillante director general, no es sano, no es sano, es perjudicial. Entonces, aquí, ¿qué se prevé? Ponerle un tope máximo de 3 años y no se va a permitir la reelección. Se crea esta subdirección general que en este momento no existe. ¿Para qué creamos la subdirección general? Porque es necesario. El ISPA tiene inclusive ya 2 directores, uno para la zona Sierra y Oriente y otro para la costa. Nosotros hemos considerado más importante tener una figura de un subdirector general que pueda en un momento determinado reemplazarle al director general, pero sobre todo algo que está subrayado con rojo, que integre el Comité de Administración Integral de Riesgos. Es decir, les recuerdo que en la anterior ley, en la del 95, el director general estaba en todo. Era una especie de eje central. En la Comisión de Inversiones, en el Comité de Riesgos, director general y secretario del Consejo Directivo. Con esta propuesta de ley, lo que se pretende es que solamente sea secretario del Consejo Directivo y director general. Y el puesto que él ocupaba y que ocupa hasta el momento el director general en el Comité de Riesgos, que lo ocupe el subdirector. Y de la Comisión de Inversiones, desde hace 3 años, ya se le sacó al director general, para que no exista esta presencia preponderante. Se crea, como les habíamos manifestado, esta Junta Coordinadora del Sistema de Salud Policial, que como ustedes ven, la integración es del ministro o su delegado, el director general del ISPOL, el director nacional de Atención Integral de Salud, el subdirector nacional de Provisión de Servicios que viene de la DENAIS y el director del Seguro de Salud del ISPOL. Esta Junta Coordinadora va a tener la misión de amalgamar, de establecer los proyectos. En este momento, hace una semana, se presentó mi general Ponce con los señores coroneles William Barreno, Emerson Uvidia y mi coronel Cristian Barreiros en el Consejo Directivo. Y ellos nos plantearon las rehabilitaciones que están previstas en los centros de salud a nivel nacional y los proyectos de adquisición de insumos, de equipos y de medicinas de los 2 hospitales. Pero eso se logró, como les digo, gracias al rol preponderante que ha tenido mi general Ponce por delegación de mi comandante general. Eso lo queremos ahora obligar en una ley para que exista esa coordinación fluida y no quede a criterio únicamente de las personas. Y se crea este verdadero departamento de auditoría interna institucional. Miren que hasta el momento yo le estoy conversando ya de 2 controles que en la actualidad no existen. El Comité de Fiscalización, por un lado, que tiene 3 integrantes del Consejo Directivo, y esta auditoría interna institucional, que es algo más técnico, más específico, pero que además se sumaría a las labores que ya realiza la auditoría interna de la Contraloría General del Estado. Compañeros, no existe el riesgo cero. No existe el riesgo cero. Yo no puedo garantizarles que no existan en este momento actos de corrupción en el ISPO. Yo les puedo responder por mis actos, pero lo que sí les puedo asegurar es que si detectamos alguna incorrección, los pondremos en manos de las autoridades. Pero para el futuro, ¿qué estamos estableciendo? Esta serie de controles que permitan que exista una verdadera fortaleza en el gobierno corporativo y no tengamos mañana otro Mesías que se crea el dueño de la Seguridad Social Policial y destine 700 millones a las empresas de una sola persona. El seguro de retiro, que es importante que esto se comprenda. El beneficio del seguro de retiro también se otorgará al asegurado que se separa de manera forzosa. ¿Qué es lo que pasa? Porque esto está en la otra presentación de manera didáctica explicada. ¿Han escuchado ustedes solamente los conceptos generales? Nadie les ha explicado. Es más, estoy seguro que muy pocos se han tomado el tiempo de descargarse el proyecto, esta propuesta de ley, que está en la página web del ISPOL desde diciembre del año anterior. Porque hasta ahora nos llegan mensajes de que les facilitemos. Si está puesto ahí públicamente, en la página web ustedes pueden descargar la propuesta. Pero se habla de que vamos a proponer que se mueva el límite mínimo de la jubilación de 20 a 25 años. Y con eso ya se arman escándalos. Lo que no se les dice es lo que está con rojo, pues. Y permítanme darles lectura. El beneficio del seguro de retiro también se otorgará al asegurado que se separa de manera forzosa mediante la cesación o baja del servicio activo en la Policía Nacional, habiendo acreditado un mínimo de 240 cotizaciones mensuales activas y efectivas, es decir, 20 años en la institución, y cumpla con los requisitos establecidos en la ley, exclusivamente en cualquiera de los siguientes casos. A, por no poder continuar en la carrera policial por falta de la correspondiente vacante orgánica. B,
por haber sido declarada la muerte presunta por la autoridad competente, cuyo beneficio se otorgará a sus derechohabientes. Y el literal C es importantísimo, por recibir sentencia condenatoria a consecuencia de actos del servicio. ¿Qué prevé esta propuesta, compañeros? Que voluntariamente usted pueda retirarse a partir del año 25 de aportación. Pero si del año 20 al año 25 usted tiene algún problema judicial, como los que estamos expuestos todos los policías, y por ese acto judicial en actos de servicio, usted es desvinculado, tiene pensión de retiro. Tiene pensión de retiro. Es una cobertura especial, es una cobertura, como bien lo dice ahí, de manera forzosa, pero que lo que busca es no desampararle a nuestro asegurado. La dirección del Seguro de Salud del ISPOL. Cuando se creó el ISPOL, y ustedes pueden ir a visitar el edificio, ya no nos alcanza, pues, porque era para una realidad del año 95. Y hay que ir dejando planificado por lo menos el nuevo edificio del ISPOL. Pero ¿qué pasó? Hace pocos años se incluyó la auditoría de las atenciones médicas, porque esto es importante que ustedes conozcan. El ISPOL recibe los aportes patronales y personales para el seguro de enfermedad y maternidad, y el ISPOL cancela por las atenciones que tienen nuestros asegurados en cualquier centro médico, público o privado, preponderantemente en los de la Policía Nacional, que es nuestra puerta de entrada. Pero también tenemos nosotros asegurados que se atienden en el IES, en el ISPA, en el mismo Ministerio de Salud Pública, y hay que pagarlos. Y también tenemos asegurados que se atienden en centros. Yo ahí les recomiendo que mensualmente subimos a la página web el informe de labores de la Dirección General, y ahí ponemos en primer lugar cuánto hemos pagado por mes a cada una de estas redes, al IES, al ISPA, a las propias unidades de la Policía Nacional, al Ministerio de Salud Pública y también a la red privada. Y luego desmenuzamos los centros privados que más montos han recibido de pagos de ese mes. Es decir, ese es el rol que le corresponde al ISPOL. Sin embargo, se ha creído conveniente la creación de esta dirección del seguro de salud para darle robustez a esta atención del seguro de enfermedad y maternidad. Y aquí también aprovecho para romper un mito. Compañeros, en la ley del 95, el seguro se llama de enfermedad y maternidad. Sin embargo, hay unos cuantos descriteriados, porque no se informan bien, que dicen, pero yo ya estoy en servicio pasivo, ya tengo 60 años, ya de qué maternidad voy a hablar. Así se llama el seguro, nada más. En la realidad es un seguro de salud, por eso que se corrige y en la nueva propuesta se llamará el seguro de salud. También se mantiene algo que en este momento está en el entredicho. ¿Qué pasó? El 20 de mayo del 2017, a 5 días de que termine el gobierno antepasado, se emitió al apuro, y yo creo que hasta con maldad, el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana. Ese código orgánico, ¿saben lo que hizo? Aparte de aumentar los daños en los grados, porque eso son las cosas que no se dicen. Eso salió en mayo del 2017 y ahí no se ha organizado ninguna sesión, ningún reclamo, ningún plantón. Ahí nadie dijo nada. Ahí les encantó que se haya publicado el COESCOP y empezó a tener vigencia en diciembre del 2017. Es ese COESCOP el que aumentó los años de servicio en cada uno de los grados. No es la Ley de Seguridad Social, compañeros. Es el COESCOP del 2017, aprobado en el gobierno antepasado. Pero ese COESCOP también hizo una maldad. Le sacó de la planta orgánica a los aspirantes. Y hemos tenido casos, ¿o no recuerdan ustedes hace pocos meses al aspirante Galarza que falleció en La Tacunga atropellado? ¿Conocen ustedes tal vez el caso del aspirante Sotalín? El aspirante Sotalín falleció hace 3 años en actos de servicio y tuvimos que llegar recién para darle una pensión de Montepío a su viuda y a su hijo. ¿Por qué? Porque quedó en desprotección debido a que el COESCOP decía que los aspirantes no forman parte de la planta orgánica de la Policía Nacional. Ahora sí quiere corregir eso y en la ley orgánica de seguridad social incluirle al aspirante, porque ya está en formación, porque está expuesto a cualquier problema en actos de servicio. El servicio de crédito también es importante, porque en la actualidad el ISPOL solamente puede dar los créditos hipotecarios y quirografarios. Pero el inconveniente es que alguien, por ejemplo, en los primeros grados hace su crédito hipotecario y resulta que luego ya no puede optar a un segundo hipotecario, pese a que ya canceló. Es decir, supongamos a alguien y voy a empezar con el ejemplo de los directivos, porque después me critican que por qué empiezo por el ejemplo de los clases. Bueno, digamos que un subteniente visionario se endeuda en un departamento y cuando es capitán ya pagó el departamento. De endeudarse en una nueva casa. En este momento el ISPOL. Lo mismo le puede pasar a un señor policía de 5 años
que se endeuda, se hace su primer bien inmueble, termina de pagarlo y quizás cuando ya está por retirarse quiere hacerse un segundo bien inmueble más cómodo, ya no lo podemos dar un crédito hipotecario. Eso pretendemos resarcir en esta propuesta de ley y dice, se podrá conceder préstamos hipotecarios para la adquisición de un segundo bien inmueble a los afiliados y pensionistas. El Consejo Directivo del ISPOL establecerá las condiciones de estos créditos. En la actualidad, compañeros, el interés del crédito hipotecario del ISPOL es del 7%. Es el más bajo del mercado. No existe comparación ni para... Imagínense que en el futuro podamos otorgarle un crédito hipotecario inicial con una tasa de interés baja como el 7 o el 8%, por ejemplo, y un segundo crédito hipotecario que tiene que tener una diferencia en el interés. Es decir, si el primer hipotecario se lo da al 7%, ¿qué tal que el segundo hipotecario se lo pueda dar al 8%? Nos beneficiamos todos, ¿por qué? Porque el ISPOL le da un crédito que le da una rentabilidad para el ISPOL y del cual nos beneficiamos todos, pero esa persona, ese asegurado también recibe un buen crédito, un buen interés y no haga estos excelentes intereses que le cobran otras instituciones privadas. Lo que ustedes están viendo ahí es en definitiva cómo está estructurada la ley 90, que se llama así la ley 90, pero es del año 95, es decir, la ley que está vigente y los parámetros que contempla la propuesta de ley. Y vamos a irlo revisando uno por uno. La contribución del Estado para las pensiones, tanto en la ley 90 como en la propuesta de ley, se mantiene en el 70%. Por ahí les dirán, algunos de esos trasnochados, esto se soluciona pidiéndole al Estado mayor contribución. Compañeros, nosotros les hemos garantizado dos cosas cuando asumimos la dirección general del ISPOL: transparencia y decirles la verdad. Yo no les voy a ofrecer que vamos a gestionarle al gobierno nacional que nos suban este aporte, porque es inclusive políticamente incorrecto, en virtud de que al IES este aporte es del 40%. El momento en que nosotros solo solicitáramos que se incremente este aporte, tendríamos el problema de que toda la ciudadanía ecuatoriana estaría en contra de la Policía Nacional, porque nos considerarían privilegiados, que no lo somos. Porque el régimen especial de seguridad social que tiene la Policía Nacional y que tiene Fuerzas Armadas responde a las características propias de la profesión. Pero en este sentido, lo que se mantiene en la propuesta de ley es lo que está vigente, lo real, no lo ficticio, no las ilusiones, no lo que va a estar en castillos en el aire. La contribución del servidor activo al RIN. A la izquierda ustedes pueden ver la palabra RIN. RIN significa el seguro de retiro, invalidez y muerte. Ese es el seguro más sensible al que siempre debemos prestar atención, porque de ahí sale el pago de pensiones. Entonces, el aporte para ese seguro del servicio activo, porque el servicio pasivo ya no aporta, recibe la pensión de ahí, en la actualidad es del 23.77%. ¿Qué se prevé? Incrementarlo al 26.77%. Pero no se asusten, no implica que va a crecer el aporte personal del servidor policial. No. Estamos redistribuyendo de otros seguros que están explicados a la derecha. Como ustedes pueden ver ahí, dice, se mantiene el 23.77 del aporte actual. O sea, se mantienen las mismas condiciones. Lo que hacemos es tomar el 2% que en este momento se está yendo a un seguro de vivienda, que tiene un superávit. Es un seguro que tiene demasiados recursos. ¿Y lo transferimos a qué? A este seguro que en cambio requiere recursos. Que ya lo vamos a ver en la otra presentación, por qué requiere recursos. Y el otro 1% viene de un aporte, ¿pero de quién? Del nuevo aportante, del que ni siquiera está postulando todavía la Policía Nacional, el que entrará después de que ingrese en vigencia la ley. Es decir, ninguno de los 51,000 policías de servicio activo y ni siquiera de los 8,000 que están en formación. Ninguno de ellos. El aspirante o el policía que ingrese en el 2026, en el 2027, cuando esté vigente esta ley, él subirá en 1% su aporte. ¿Qué más existe aquí? El tiempo mínimo para acogerse al retiro. En la actualidad, los 20 años o las 240 aportaciones. ¿Qué se propone en la nueva ley? La transición a 25 años. Les voy a explicar con mayor detalle en la siguiente presentación, pero les adelanto. Compañeros, hay medidas que son populares, hay otras medidas que son necesarias. Es popular el decirles, mantengámonos en 20 años. Pues ¿saben qué? Así nos han tenido engañados 18 años. Porque estas medidas tenían que haberse tomado el 2005 y hemos tenido 18 años en solucionar estas medidas correctivas.
Y claro, es popular porque se mantiene, en 20 años mantengo el status quo. Lo que no les han dicho, y nosotros sí se los vamos a decir, es que si seguimos así, las pensiones se acaban en el año 2044. Es decir, en el 2044 yo le veré a mi coronel o a mi general Ortiz, y me verá él a mí también, sin tener de qué comer. Y a cualquiera de ustedes. Porque si no corregimos ahora en el 2023, el 2044 no habrá $1 para pagarle a nadie. Ese es el problema. Por eso es necesario tomar decisiones oportunas. Es como cuando uno va al médico y el médico le dice, vea, señor González, su dedo está con gangrena. Yo le digo, no, pero no me corte, pues estoy utilizando el anillo, por favor. El médico, si no es un médico profesional, me dice, bueno, mantenga nomás ahí el dedo con el anillo. ¿Y qué va a pasar? Va a perder el dedo, va a perder la mano y va a perder la vida. Aquí hay que ser claros. Hay medidas necesarias que se deben tomar en el momento oportuno, así no sean populares. Pero esas son medidas responsables, no solo con nosotros, con los que vienen atrás. En seguridad social no se puede pensar en el hoy, hay que pensar en el futuro y con una proyección mínima de 50 años, es decir, de policías que ni siquiera han nacido. En ellos tenemos que pensar. Van a escuchar ustedes, y se los garantizo, de pseudo líderes, que en su momento lo que protagonizaron es actos violentos en la Asamblea Nacional de 1998. Que no, que se mantenga. Esos son egoístas, son individualistas, y esos son los verdaderos traidores con la Policía Nacional, porque ellos están haciendo un cálculo de expectativas de vida de ellos, dicen, hasta el 2044 yo no estaré en vida, y después de eso, como decía el rey Luis XIV en Francia, Pres-moi de déluge, es decir, después de mí el diluvio. En pocas palabras, ¿qué me importa lo que pase después? Esos son los que les están proponiendo que mantengamos el status quo. ¿Qué más se propone? En la actualidad, se le calcula la pensión en base a la última remuneración mensual unificada. No se puede mantener eso, compañeros. En el IES ya se calcula las pensiones con los 5 mejores años de aportación. Y ustedes deben haber escuchado que se formó una comisión de expertos que ellos ya hablan de subirle al cálculo de los 10 o de los 15 mejores años de aportación. Ayer organizamos nosotros una sesión de webinar con expertos del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí sí no se conectan los pseudo líderes, ahí no se conectan. Ahí nos dijeron las realidades. ¿Por qué se toman estas medidas? Porque la expectativa de vida a nivel mundial ha crecido. Y cuando crece la expectativa de vida, uno tiene que financiar los sistemas de seguridad social, porque de lo contrario colapsa. En países de Europa, en ciertos países de Europa, ya se está procurando inclusive sacar el cálculo de todas las aportaciones, es decir, de 30 o 40 años de aportación. Y hubo casos, no me crean a mí, investíguenlo ustedes, como el de Grecia, que bajaron las pensiones, compañeros, bajaron las pensiones. Lo que muchos les van a decir es que los derechos no son regresivos. Cuando no hay plata, se acabaron los derechos. Cuando no hay plata, no hay de dónde pagar y punto. Por eso hay que ser muy responsable en administrar un sistema de seguridad social. ¿Qué se pretende aquí? Que en el futuro, es decir, cuando salga la ley, empiece una progresión, algo similar a lo que pasó con la ley del 2016, pero ahora técnicamente sustentado. Que cuando salga la ley, y yo ya les he dicho, en el mejor de los casos, mediados del 24, yo me atrevería a decir que esto estará vigente en el 25, si la Asamblea le da agilidad, si la Asamblea le da agilidad. En el año 25, hagámosle el cálculo, que salga la ley publicada, se calculará con las últimas 12 aportaciones. En el año 26 con las últimas 24. En el año 27 con las últimas 36. Y en el año 28 con las últimas 48. Ahí, progresivo, para que exista la menor afectación posible al asegurado. Ah, pero es que si yo en ese tiempo haciendo, ahí me perjudica. Claro que le perjudica. ¿Cómo mitiga esa afectación? Quedándose un tiempo más. Porque si usted se queda un tiempo más, su cálculo le va a mejorar. Y aquí un consejo. Yo veo lastimosamente muchos compañeros en el grado de sargento primero completamente desinformados, y en el caso de los directivos en los grados de mayor y teniente coronel, están desesperados porque completan 20 años y se van. Y ellos creen que eso es muy inteligente porque según ellos se aseguran su pensión con el cálculo de la última RMU. Discúlpenme, compañeros, eso es una barbaridad y es un atentado para su familia. ¿Por qué? Porque usted se va con una pensión baja, pero que esa pensión será para el resto de su vida. Y cuando usted fallezca de esa pensión baja, le calcularán la pensión de su viuda y huérfanos. Ese es el problema, esa es la afectación. Yo de corazón les digo, compañeros, independientemente de que la ley diga voluntariamente pueden retirarse a partir de los 25, no lo hagan ni siquiera a los 25 años. Retírense con 27, con 28 años y ojalá con 30 años o más de servicio, porque ahí ustedes habrán alcanzado el techo de una pensión
que les va a acompañar por el resto de su vida. Caso contrario, ¿qué es lo que sucede? Porque a nosotros nos ha tocado atender compañeros de servicio pasivo que vienen desesperados por un crédito, porque nos narran que salieron desesperados con 20, 21 años de servicio, creyeron que iban a subsistir con la cesantía y con la pensión. La cesantía se les acabó en 2 o 3 tiempos, quedan con la pensión y la pensión no les abastece para educar a sus hijos. Compañeros, con el corazón en la mano, salgan de la Policía Nacional, por lo menos cumpliendo 2 requisitos básicos de vida. Cuando hayan educado a sus hijos, entregándoles ya una profesión, y cuando tengan casa pagada, no endeudada, pagada, para que su pensión les sirva para usted y su esposa. Eso es lo inteligente. No se dejen llevar por el comentario del de al lado que sal nomás hacia afuera el trabajo sobra. Después saben en qué terminan muchos, lastimosamente, de guardia de seguridad en turnos de 24 horas. Si nos quejamos de los turnos que hacemos en la Policía Nacional, hay compañeros que terminan o de taxistas o en estos emprendimientos fracasados que quedan endeudados o terminan de guardias de seguridad porque su pensión no les alcanza. El factor actuarial. ¿Qué es el factor actuarial, compañeros? Ningún policía en servicio pasivo puede ganar lo mismo que el policía en servicio activo. Entonces, se marca una diferencia que es del porcentaje. Entonces, el factor de cálculo es el 85%, es decir, se multiplica su último sueldo por 0,85 para que exista la diferencia entre el sueldo del personal en servicio activo y la pensión del retiro. Ese es el techo. Pero ese es el techo, compañeros, si es que uno tuviera 30 años de servicio más. El problema es que a este techo de pensión, cuando usted tiene 20 años, se le vuelve a multiplicar por 0,70. Es decir, por eso es que la pensión es baja cuando uno sale con 20 años de servicio. Pero para tranquilidad de ustedes, tanto en la ley actual como en la propuesta, el factor de cálculo se mantiene en 85%. El factor de tiempo de servicio, o sea, este límite para empezar a calcular la pensión, ese no se lo mueve a 25 años. Eso sería grave. Eso sería grave. Que se le diga, el mínimo de aportes para retirarse voluntariamente es 25 años y también la pensión vamos a empezar a calcular a los 25 años. Eso no ocurre. En la propuesta de ley se empieza a calcular la pensión desde los 20 años. Por eso es que estamos proponiendo que si alguien se mete en algún problema de 20 a 25 años, él pueda salir con su pensión calculada con el porcentaje que le corresponde. Es decir, el porcentaje de cálculo empieza a los 20 años y el porcentaje de cálculo culmina a los 30 años. Eso no se afecta. Como ustedes ven ahí, es una constante. Cada año adicional que usted se quede, compañero, es un 3%. Muchos dirán, pero es poco. Es bastante. Porque a veces entre un compañero y otro se implican una diferencia de $50. Pero son $50 que una vez más, reitero, por el resto de su vida. Es decir, al año ya son $600. Y si multiplica por 10 años son $6,000. Y si usted vive 20 o 30 años más, son $18,000. Tranquilamente estamos hablando de un vehículo. Y el máximo o el tope para este cálculo es del 100%. ¿Cuándo usted llega al 100%? Cuando completa 30 años. Aquí aprovecho para romper otro mito. Tanto los señores oficiales generales como los señores suboficiales primeros, suboficiales mayores, cuando ellos completan los 30 años de servicio, ellos ya no van a poder mejorar eso. Ya, gracias, Luis, excelente. Solamente podrán incrementar su pensión en virtud del sueldo que ellos reciban. Pero los aportes que ellos realizan a partir de los 30 años de servicio se constituyen un aporte solidario para las otras generaciones. El tiempo de servicio para los nuevos, para esos que igual, como les digo, van a entrar, se mueve también para el retiro voluntario de 20 a 25 años. Y el promedio para los nuevos, para ninguno de los 51,000 policías que están en servicio, ni siquiera para los 8,000 que están en formación, para los que entren después de que esté en vigencia la ley, será el promedio de las últimas 60 aportaciones. Es decir, recién ahí nos habremos equilibrado al cálculo que en la actualidad tiene el IES, los 5 mejores años. El aporte adicional del 2023 se prevé que como estamos redistribuyendo algunos de estos seguros, y uno de esos es el que les manifestaba yo, el de vivienda, que tiene un superávit, ¿qué hemos previsto técnicamente aconsejados? Que este seguro de vivienda, que tiene un superávit, más bien esos 75 millones de dólares, se los pueda ingresar al retiro, invalidez y muerte y solidificar este seguro. Ahí tenemos abajo otros 2 seguros que no son tan importantes, tan trascendentes, pero que sí los quisiera enunciar rápidamente. El de mortoria. Cuando usted fallece, compañero en servicio activo, tiene 3 beneficios que le otorga el ISPO. El seguro de mortoria, que son $3,000, los pagos por gastos funerarios que llegan a un máximo de 1,500, pero que tienen que presentar la factura,
y el seguro de vida, que en la actualidad bordea los $52,000. Eso reciben sus familiares si usted lastimosamente fallece en actos de servicio. Este seguro de mortoria, ¿cómo se financia en la actual ley, en la 90? Bueno, teóricamente, con el 0.50% del aporte. En la nueva ley se propone que sea el 0.38, ¿pero por qué? Porque aunque la ley que inicialmente se emitió el 95, hablaba de un aporte del 0.50%, con varias resoluciones del Consejo Directivo, lo cual no es jurídicamente razonable, ya reformaron al 0.38. Pero ese 0.38 resulta suficiente para ese seguro. ¿Qué estamos haciendo con esta ley? Legalizando formalmente ese aporte. Lo mismo ocurre, y la contribución de servicio pasivo se mantiene igual del 0.25 en las dos leyes. Y el seguro de vida para el activo, en la actualidad, más bien dicho, teóricamente, en la ley del 90 era del 1.25% y a través de algunas reformas que se dieron bajó al 1.01 y es un seguro de superávit, por eso es que también en esta propuesta de ley se prevé mantenerlo en ese mismo nivel. Se fue el audio. No, estábamos por pasar y vamos a la siguiente. La siguiente lámina que ustedes ya pueden... No está en presentación. Espérennos un momento, por favor, porque se nos salió la pantalla y le vamos a poner en compartir. No pasa. No pasa. Ya. Estamos ya visualizando la siguiente lámina. Aquí están el seguro de vida potestativo, que es para el personal de servicio pasivo, el de accidentes profesionales, el de saldos, el de desgravamen, el de enfermedad y maternidad, que ya les dije del seguro de salud, y un régimen especial para aspirantes. ¿Qué es importante? Vamos al seguro de vida potestativo. El seguro de vida potestativo se creó en la ley del año 95 e implicaba que cuando usted esté en servicio activo, el Estado le hace una contribución a ese seguro de vida y usted aporta algo muy pequeñito. Pero cuando usted pasa al servicio pasivo, el Estado dice, yo ya cumplí con usted, pues. Entonces, en el año 95, estipularon que los que voluntariamente quieran seguir aportando ese seguro de vida, ellos tienen un descuento del 2.60% mensual. Es una decisión voluntaria que estuvo vigente hasta el 2016. Con la ley del 2016, ya no se permite. Es decir, en este momento, el que pasa al servicio pasivo ya no puede optar por este seguro de vida potestativo. Lastimosamente, en este seguro de vida potestativo, si usted tiene una pensión considerable, transcurrido cierto tiempo ya no es rentable. ¿Por qué? Porque el monto de ese seguro es de $11,000. Es decir, si alguna persona tiene un aporte importante a este seguro de vida potestativo y por decirle sobrevive 20, 30 años, termina siendo una rentabilidad inferior. ¿Por qué? Porque aportó como $20,000 y va a recibir como seguro de vida $11,000. Por eso es que varias asociaciones de servicio pasivo se acercaron a la comisión, no al coronel González, a la comisión, y le solicitaron que ese seguro de vida potestativo se liquide. Pero también escuché argumentos por ahí de un señor general muy respetable que en su momento sacó la ley del 95 y que dice, es que eso fue una conquista. Sí, en el 95, pero estamos en el 2023. En el 95 seguro que la tendencia era que todos querían ese seguro de vida. Ahora ya no es esa la tendencia. Pero además, vayan y expongan eso en la asamblea. Vayan y den sus argumentos y vean lo que dicen los legisladores, que finalmente son los que aprobarán o no aprobarán, y vean lo que después diga el presidente en su veto. Pero esto es una propuesta inicial en la que se está recogiendo la percepción, la sensación y hasta el requerimiento de grandes grupos de asegurados de servicio pasivo que dicen, yo ya no quiero saber de este seguro, liquiden y entréguenme a mí lo que quede. El de accidentes profesionales, compañeros. Este es un seguro que, créanme, yo a los 28 años de servicio recién me llegué a enterar que existe. Porque tampoco ha existido la suficiente difusión de los beneficios que le otorga el ISSSTE. Si usted está en servicio activo
digamos que es conductor de una moto del GON y se accidenta, y ese accidente le da un nivel de discapacidad, pero usted puede permanecer en servicio activo, tiene seguro, tiene derecho a este seguro de accidentes profesionales, y algunos ni siquiera lo reclaman. Por eso es que vale que seamos solidarios en estas cosas buenas. Esto es lo que debe difundirse en los chats. Estos beneficios, y compañero, usted sabía que si se accidenta en servicio activo, tiene que solicitar el seguro de accidentes profesionales, que es un pago por una sola vez que le realiza el ISPOL. Aquí también, inicialmente en la ley se hablaba del 0,50, pero con reformas ha bajado al 0,15 y ese 0,15 es suficiente para financiar ese seguro. El seguro de saldos, que es algo muy técnico para los saldos que debe tener cada uno de los seguros, y el seguro de desgravamen. Es importantísimo el seguro de desgravamen. Cuando usted realiza un crédito hipotecario y fallece, ese crédito queda pagado. ¿En base a qué? A este seguro, al seguro de desgravamen. ¿De dónde sale ese seguro? De los gastos administrativos que usted paga cuando hace un crédito hipotecario. Y el seguro de enfermedad y maternidad, como ustedes podrán ver ahí, a la izquierda están unos valores y a la derecha están unos valores que se incrementan, por ejemplo, en el caso de la contribución del servidor activo del 5.50 al 5.90. Otra vez les digo, paren las alarmas, no se asusten, no se dejen llevar por los rumores. Es que me dijo Juanito, me dijo Pepito, me dijo Marcelo. No, no. El 5.90 no es que le va a crecer a usted el incremento. Va ahí, dice, el 5.50 del aporte actual y el 0.40 de cuál? Del fondo de vivienda que les dijimos que tiene superávit. Es decir, usted no es que va a pagar $1 más, sino que hacemos una redistribución de lo que usted ya aporta en este momento. La cobertura a beneficiarios, en el caso ISPOL, en la ley hablaba, en la ley del 95, hablaba de una cobertura del 100%. Bueno, han existido reformas a partir de esa ley y, por ejemplo, las esposas solo les cubren el 68%, igual que los hijos de 18 a 25 años e igual que los padres, solo se les cubre el 68%. En la propuesta de ley que estamos haciendo, formalizando eso, es decir, ponemos ya en ley que esa cobertura será del 68%. Pero el resto que falta para llegar al 100%, ¿quién lo cubre? Lo cubre el Estado, compañeros, lo cubre el Estado. Les encanta a muchos compañeros compararse con el ISPA. Yo les hago un reto. Vayan y compárense con el ISPA y veamos si el militar, cuando tiene familia propia, le puede dar cobertura a sus padres. El ISPA no le da cobertura a los padres cuando el militar ya tiene familia propia. Esa es la realidad. Y esas son las cosas que no les dicen. Vayan y pregunten en el ISPA, que está aquí cerquita, si les cubren a los hijos de 18 a 25 años. El ISPOL sí les cubre a los hijos de 18 a 25 años. Al 68%, pero les cubre. Y el 32%, ¿quién cubre? El gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad Pública. Y finalmente, como ustedes pueden ver ahí, este régimen especial para los aspirantes, que en la actualidad tiene esta divergencia de que el COESCOP le sacó, pero la ley del 90 sí les mantiene, y que el aporte que hace el Estado es del 2%, aquí sí estamos solicitando un incremento, que suba al 4%, para que el aspirante tenga prestaciones de algún seguro en un momento determinado de discapacidad, de Montepío, si falleciere, puedan cobrar sus deudos una pensión de por vida, el seguro de vida como tal y el seguro de salud y también los gastos por funerales. Finalmente, esto también es importante que se resalte. Las prestaciones de vida, de gastos funerales y pensiones de viudedad o enfermedad que causa el personal policial cuando se haya decretado estado de excepción o de emergencia, lo que será muy recurrente, compañeros, en los próximos años. Ya lo vivimos el 2019, ya lo vivimos el 2022. Les garantizo que lo vamos a vivir el 2023. ¿Cuál es el problema? Que en este momento, si algún compañero fallece, los gastos funerarios, las pensiones salen de todos nosotros que conformamos el ISPOL y porque aportamos. ¿Qué estamos proponiendo en la propuesta de ley? Que esos gastos, cuando fallezca el servidor policial en actos de servicio en estado de excepción o estado de emergencia, lo asume en su totalidad el Estado, como debe ser. Pero esto recién es una conquista laboral que ojalá la consigamos. A esto deberíamos aunar los esfuerzos. En esto deberíamos decir, vamos a ir a la Asamblea como una sola fuerza a pedir que los legisladores nos respeten. Estas son las cosas y las contribuciones positivas que ninguno de esos pseudo líderes les han informado a ustedes porque ni ellos se han dado el tiempo de leer. Van a darnos un tiempo, por favor, prudencial para cambiar de presentación. Tenga la gentileza. Pero mientras tanto, aprovecho para decirles que vamos a desarrollar un proceso de difusión mucho más cercano en el territorio. Este es un primer evento. Es un evento que está dando las líneas generales de la propuesta. Pero sobre todo, como les reitero una vez más, no se desesperen, no se dejen llevar por los rumores. No es que la ley ya sale el otro mes. La ley ha sido entregada al presidente de la Asamblea Nacional. Él recién tiene que meterlo a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa, CAL.
El CAL designará a qué comisión le corresponde, que será la de los derechos de los trabajadores y seguridad social. Ahí, solamente en que conozca la comisión, se llevará por lo menos 3 meses. Y cuando la comisión tenga listo el informe, recién le pasan al presidente de la Asamblea Nacional para que lo agende en una sesión para un primer debate. Digamos que se da el primer debate. Tiene que pasar un tiempo prudencial previsto en los grupos, en el chat, previsto en la propia ley para que se llegue al segundo debate. Y recién cuando salga de un segundo debate, que yo les garantizo, yo les puedo apostar mi 13º, que eso no será antes del 2024 y por lo general será a inicios del 2025, recién pasa a conocimiento el presidente de la República. Y el presidente de la República tiene 30 días para aprobarla o para vetarla. Si la veta, regresa otra vez a la Asamblea Nacional y se requieren de 2/3 partes de los votos para mantenerse en los artículos que preveyó la ley en la Asamblea Nacional y contradecir al presidente de la República. Y recién después de ese largo y tortuoso proceso legislativo para que salga una ley, recién ahí se mandará al registro oficial y cuando se publique, recién podremos hablar de una nueva ley de seguridad social. Que seamos claros, yo no les puedo garantizar cómo salga, yo les puedo garantizar la propuesta que entregó el ISPOL. Pero ¿qué tal que no exista tal vez una responsabilidad de los legisladores y construya un Frankenstein? O ya veo por ahí que una sola asociación se cree el derecho de hablar por todos los policías, tanto activos y pasivos, y ellos dicen, esta es la propuesta que tiene que ser aprobada. Yo les pregunto a ellos, ¿y tiene estudios actuariales? No, no tiene estudios actuariales. Entonces, ¿de qué técnica me hablan? ¿Por qué se declaró inconstitucional la ley del 2016? Porque fue hecha al apuro y sin estudios actuariales. Me dirán ustedes, pero están tratando de implementar lo mismo. Hay una diferencia sustancial, pues. La ley del 2016 fue hecha al ojímetro. La ley que estamos proponiendo tiene estudios actuariales con corte al 31 de diciembre del 2020 y que nos entregaron el año anterior. Pero no solo eso. En este año, yo les garantizo que vamos a contratar estudios actuariales actualizados al 31 de diciembre del 2022. Con la finalidad que ojalá, mientras está dándose el trámite en la Asamblea, podamos llegar con un nuevo estudio actuarial más actualizado. ¿Por qué? Porque el año anterior acabamos de recuperar 331 millones de dólares, que parece que algunos ni se han enterado. Esos 331 millones de dólares, claro que nos mejora la situación financiera, pero no es suficiente. Ya les voy a explicar por qué. Porque el atraco nos causó una afectación, pero lo que más afectación nos está causando es que no se han tomado estos correctivos estructurales y que son necesarios. Ustedes pueden presenciar ya este comparativo, esta nueva presentación que va a buscar ir a la parte neurálgica de esos temas en que ustedes han sido sometidos a desinformación, a manipulación y además están siendo utilizados por sectores políticos claramente identificados. Aquí lo que se pretende es tener una institución policial resquebrajada en su moral, desmotivada, descontenta, inclusive indisciplinada. Yo les hago solamente una reflexión a los compañeros de servicio activo. Miren, el servicio pasivo es muy respetable y nosotros tenemos que darle la reverencia y el sitial que le corresponde a nuestros antecesores, porque sin ellos no existiríamos nosotros hoy en la Policía Nacional. Pero el servicio pasivo tiene unas obligaciones. Los que estamos en servicio activo tenemos otras obligaciones. Mucho cuidado con escuchar cantos de sirena, dejarse llevar por esos incitadores profesionales que tienen antecedentes en la Asamblea de 1998 y les digan, ¡vamos con fuerza a ejecutar el poder de la policía! Ellos no pierden nada porque son civiles. Cuidado a ustedes, les cueste la carrera como pasó lastimosamente a muchos compañeros el 30 de septiembre del 2010. Aquí, compañero, es una decisión personal. Cuide su carrera, cuide su ingreso, cuide su profesión y cuide el futuro de su familia. Si el servidor policial en servicio pasivo tiene aspiraciones políticas, que construya su partido político, pero no a costa de su carrera. En el año 98 estuvieron en riesgo 200 carreras de oficiales de policía y lastimosamente le costó la carrera a un brillante oficial, mi coronel Edgar Villamarín Carrascal, que estaba calificado para general. De eso hay que aprender. El inteligente aprende de los errores ajenos. El necio aprende de errores propios. Compañeros, todo lo que hemos estado hablando aquí, de las bondades o beneficios que según nuestro criterio prevé la propuesta de nueva ley de seguridad social, tiene un origen. Vamos a las causas, pues. ¿Por qué es necesaria una nueva ley de seguridad social de la Policía Nacional? Por lo que ustedes ven en pantalla. Esa es la realidad.
El ISPOL realizó los estudios actuariales el año pasado. Estos estudios actuariales que tienen un análisis de horizonte de 50 años, es decir, al 2070, ¿qué nos dijo? Hay 4 seguros que están con superávit, que no hay problema. El de vida activos, el de accidentes profesionales y el de mortorio. ¿Recuerdan ustedes por qué les decíamos que los porcentajes de aportación de estos seguros, del de mortorio, el de accidentes profesionales y el de vida activos, inclusive ha disminuido? Porque no es necesario tener mayores ingresos ahí, porque con los ingresos que están en la actualidad son suficientes. Y los técnicos nos dicen, vean, si mantienen esos ingresos hasta el 2070 no van a tener problema, van a tener recursos para cancelar absolutamente a todos. El seguro de enfermedad y maternidad no se puede hacer a 50 años, sino solamente se hace con un horizonte temporal de 10 años, porque es muy variable. Acaba de suceder. Ahorita ingresaron 8,000 aspirantes. Bueno, eso, compañeros, son 24,000 personas más al seguro de salud y enfermedad del ISPO. Y ese es uno de los temas graves, porque tenemos la misma capacidad hospitalaria de hace 20 años. Entonces, por ahí deben ir los esfuerzos institucionales de solicitar respetuosa, jerarquizada, disciplinadamente, que ojalá se nos atienda en el incremento de la capacidad hospitalaria de la Policía Nacional, porque lo contrario no va a abastecer la actual infraestructura instalada. Pero a la izquierda de sus pantallas, ustedes pueden apreciar ahí, donde estoy con el señalador, 2 seguros que tienen déficit actuarial. ¿Qué significa un déficit actuarial? Que en el tiempo, si no se corrige ahora, se va a presentar ese déficit. Entonces, analizado desde el 2020 al 2070, ¿qué nos dicen los técnicos? No lo dice Renato González, no lo dice el teniente coronel Patricio Simbaña, dice una empresa que se llama Baldrige y Asociados, cuyos estudios actuariales fueron revisados por un actuarial del Reino Unido y que están a disposición de ustedes, subidos a la página web desde hace 7 meses. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros no somos técnicos, no entendemos los estudios actuariales. Por eso se requiere de los profesionales en eso. Ellos nos consolidan en un informe ejecutivo y nos dicen, vean, tienen 2 seguros que tienen déficit actuarial. El de retiro, invalidez y muerte, el RIN, que es el más sensible, que es el que siempre debemos cuidar, que es donde debe estar nuestra pasión, porque de ahí viviremos los años de nuestra vejez. Y el de vida potestativo, que ya les expliqué, es un seguro de vida cerrado solamente para quienes en su momento están inscritos y que cuando van falleciendo va disminuyendo ese número. Este seguro de vida potestativo para el año 2038 tiene recursos. Es decir, el año 2039 ya no tendría recursos. Ya no tendría recursos. ¿Y cuál sería el déficit actuarial al 2070? De 19.5 millones, es decir, estaría en contra casi en 20 millones de dólares. Por eso es que también es aconsejable, si es un seguro de vida potestativo donde ya no pueden ingresar más aportantes, que se haga una liquidación actuarial. ¿Qué significa una liquidación actuarial? Que existe un estudio específico ya de ese seguro de vida y diga a los 8,500 más o menos que lo integran en la actualidad, cuánto le debería corresponder. Eso es lo técnico. Y vamos a lo importante, compañeros, a lo medular. El seguro de retiro, invalidez y muerte. Yo ya me adelanté a decirles, el déficit actuarial detectado al año 2070 es en contra de 1,166 millones de dólares. Pero les garantizo una cosa, si no tomamos las decisiones oportunas en este momento y si no realizamos las gestiones en la Asamblea para que nos entiendan y se realicen estas reformas estructurales, el 2044 es el último año que existiría recursos para el pago de pensiones. Muchos les dirán, pero eso es causado por el atraco. No, los 950 millones de dólares que nos atracaron, si logramos recuperarlos, y en eso estamos empeñados. Y aquí permítanme contarles una anécdota personal. Cuando nos hicimos cargo del ISPOL, en mayo del 2021, los agoreros del fracaso, los gurús de la seguridad social, nos decían que no íbamos a recuperar $1. Tenemos 331 millones de razones para decirles que se equivocaron. Sí se recupera dinero de la corrupción, y eso lo hizo la Policía Nacional a mucha honra, y somos un ejemplo a nivel internacional. Varias organizaciones nos están pidiendo asesoramiento en recuperación de cartera, porque le arrancamos a la corrupción 331 millones de dólares, y eso fue necesario gracias ¿a qué? A un cúmulo de esfuerzos, a una participación activa de la Procuraduría General del Estado, del Banco Central, de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, de la propia Comandancia General que ha mantenido al equipo en el ISPOL, de los abogados externos que tanto les critican, de los abogados externos, y fundamentalmente también de un factor pero importante, el apoyo del presidente de la República. Señores, el caso del ISPOL es un atraco realizado por el crimen organizado político, económico, transnacional. Cada vez ustedes se van enterando de más conexiones con el caso ISPOL.
Bueno, si es que no hay el apoyo de la Presidencia de la República, no se podía recuperar esos 331 millones. ¿Pero a qué voy yo? Si se recuperaría los 950 millones de dólares, lo único que ganamos es 5 años de oxígeno. Es decir, el límite que está ahí del 2044 solamente se mueve al 2049. No hemos ganado mucho en seguridad social, 5 años de oxígeno, no hemos ganado mucho. Los 300 millones que se recuperaron el año anterior nos dan como 2 años de oxígeno, es decir, del 2044 al 2046. Cuando hagan los estudios actuariales actualizados de este año, van a ver ahí que el RIN va a tener un déficit menor al 2070 y van a ver que el último año de reserva va a ser el 2046 o el 2047, no más allá de eso. Esa es la realidad. Por estos dos, y sobre todo por el RIN, por el de retiro, invalidez y muerte, es necesario realizar las reformas estructurales. ¿Qué les hemos presentado en esta oportunidad, compañeros? Les reitero una vez más, por si acaso, porque como sé que han de estar grabando y luego empiezan a seccionar los videos y sacan las partes que les interesa, yo no soy técnico en seguridad social. A mí me ha tocado horas de estudio, sentado leyendo informes, de tratar de entender, y ni siquiera considero que sé esto. Recién aprendo lo que otros técnicos me enseñan. Pero lo que ven ustedes arriba es la realidad del IES confrontada con la realidad del ISPO. En un sistema de seguridad social saludable, se debe aportar el doble de tiempo y recibir beneficios en la mitad de ese tiempo aportado. ¿A qué me refiero? Lo ideal sería aportar 40 años y recibir pensiones por unos 20 años. Eso es lo ideal. En el IES, ¿qué es la realidad? Un joven de 22 años que ya se graduó en cualquiera de las profesiones tiene un promedio de aportación en el IES de 38 años y tienen un promedio de pensiones de 23 años. Y el promedio de expectativa de vida en el IES es 83 años, sacado de la base de datos del IES. Sacado de la base de datos del IES. En el ISPOL, ¿qué es lo que pasa? Le ponemos el mismo punto de partida, 22 años. Es decir, un aspirante que ingresó con 20, 21 años, se formó en la Escuela de Formación de Policía y salió. O un subteniente, porque después me critican que por qué no hablo de los subtenientes. Ya, un subteniente que entró con 18 años y salió graduado con 22. Da lo mismo, parte de los 22 años. El promedio de aportación en el ISPOL, compañeros, es 26 años. Es decir, habrá gente que aporta 20, 21 años y se retira, otros que aportan 32, 33, 34 años y se retira, pero el promedio de aportación es 26 años. Pero el problema es que el promedio de recibir pensiones es de 40 años, pues. Por eso es que nosotros, la expectativa de vida, el promedio en el ISPOL, aunque les suene mentiroso, pero yo les invito, aquí está el asesor matemático actuarial que está disponible para cualquiera de ustedes que se acerque y revisen la base de datos. El promedio de expectativa de vida en la Policía Nacional es de 88 años. 5 años más que en la Seguridad Social General. ¿Qué implica esto, compañeros? Esto es insostenible. Si seguimos aportando en promedio 26 años y recibimos beneficios en promedio 40 años, es un sistema que, como ya les he dicho varias veces, el 2044 colapsa. Por estas dos consideraciones fundamentales es necesario realizar las reformas. ¿Qué implica este gráfico? En la actualidad, el límite mínimo para pensión actual está en 20 años. ¿Qué se propone en la propuesta? Moverle de 20 a 25 años y hacerlo en una aplicación igualmente progresiva para causar el menor efecto posible, como así lo dispone la sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, que el que tenga 19 años, no el 2023, el año en que se apruebe la ley, que podrá ser el 2024 o el 2025 en el mejor de los casos. El que tenga 19 años de servicio, su límite mínimo para irse voluntariamente será 21 años. Será 21 años. El de 18 pasaría a 22 años, el de 17 a 23, el de 16 a 24, y los que tengan el año en que se apruebe la ley, 15 años o menos, pasan a 25. Es decir, serán personas que ni siquiera están cerca al límite mínimo del retiro, que es 20 años. Me dirán muchos, pero es que nos amplían. Compañeros, ¿es eso o el 2044 cuando él salga no va a haber pensiones? Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Es eso o no hay pensiones al 2044? Esto es lo que se prevé, mover de 20 a 25 años y de esta manera progresiva para que pueda existir la menor afectación posible. Este gráfico es importante que me presten atención. Yo les pido, si están distraídos en el celular, si están conversando, hagan un alto y presten atención a este gráfico porque aquí está explicado de manera sucinta todo lo que les desinforman y que no tiene asidero. En primer lugar, a la izquierda, ahí está con el señalador, ustedes pueden ver,
el RMU, que es la última remuneración mensual unificada, o sea, el último sueldo, hablamos de 30 años y hablamos de 20 años. Compañeros, yo les dije que el factor de cálculo, tanto en la ley actual como en la propuesta de ley, va a ser el 85%, es decir, este 0,85. Visualmente ustedes pueden ver una diferencia entre el sueldo que gana el servicio activo y el techo de una pensión. Pero este techo de pensión, ¿para quién es? Para el que tiene 30 años. Pero sin embargo, como hay gente que puede en la actualidad retirarse con 20 años, esto se vuelve a multiplicar por 0,70 cuando tienen 20 años. Y es aquí donde se va incrementando un 3% por cada año hasta llegar al 100%, que viene a ser el 85% del sueldo del servicio activo. Así opera la fórmula de cálculo en la actualidad para una pensión de retiro. Se toma el último sueldo, se multiplica por 0,85, si usted tiene 20 años se le multiplica por 0,70, si tiene 21 por 0,73, si tiene 22 por 0,76 y así sucesivamente hasta llegar a multiplicarle por 0,85 y por 1, que es cuando tiene 30 años de servicio o más. Ahora, esto mismo está explicado en la línea cronológica de abajo y ustedes podrán ver. Ahí hay dos líneas, una línea roja y una línea azul que en la actualidad coinciden en 20 años. La línea azul es el límite mínimo para el cálculo de pensión, 20 años. Es decir, a partir de los 20 años se le empieza a calcular la pensión, que es de esta pensión de acá. Y en la actualidad coinciden también en 20 años el límite mínimo para pensión, o sea, cuando usted quiere irse voluntariamente. En la actualidad, si a los 20 años quiere irse, se puede ir y le calculan con el 70%. Las dos líneas coinciden en la actualidad. Y el techo es a los 30 años. A los 30 años es el techo para calcularle una pensión, que se le multiplica por 0,85 y luego por 1. ¿Qué es lo que se propone? Mover el límite mínimo para pensión de 20 a 25 años, que es la línea roja. O sea, para que en este tiempo, en estos 5 años, usted no se pueda ir voluntariamente. Pero les recuerdo, si es que tiene un problema, sí va a tener pensión. Si tiene usted un problema en actos del servicio, sí va a tener pensión en este lapso, sí va a estar cubierto. Pero vean lo que está aquí, pues, compañeros. No se mueve el límite para el cálculo. Es decir, usted a los 20 años igual le vamos a empezar a calcular la pensión. No es que se va a tener una afectación en el cálculo de pensión. Se mueve solamente el límite mínimo para irse voluntariamente, pero no se mueve el límite mínimo para calcular la pensión. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenga usted el nuevo límite mínimo para irse voluntariamente, usted acá ya va a estar aquí, en la mitad del cálculo de su pensión máxima, en el 0,85 del 0,85, que es el factor de cálculo. Es decir, aquí le multiplicarán su promedio, porque eso es la propuesta, su promedio de las últimas 48 por 0,85 y otra vez por 0,85. Y a partir de este año, usted ya puede irse voluntariamente. Y les reitero una vez más la recomendación. No se vayan con 25, no se vayan con 26, mínimo con 27 o 28 años de servicio y ojalá de 30 para arriba. Esta es la causa del problema de mucho descontento, pero que nadie lo dice. Esa es la realidad, el COESCOP. El COESCOP, compañeros. En la parte superior están los tiempos de servicio que regía la Ley de Personal de la Policía Nacional. 5 años para la mayoría de los grados y 2 años para cada uno de los grados de general. Entonces usted llegaba a un tiempo máximo como directivo de 36 años de servicio. 5 de subteniente, 5 de teniente, 5 de capitán, 5 de mayor, 5 de teniente coronel, 5 de coronel, 2 de general distrito, 2 de general inspector y 2 de general superior, que son casos excepcionales los que llegan a general superior. Es el COESCOP y por eso están con líneas rojas donde usted tiene derecho voluntariamente y ya tiene el tope máximo de la pensión, que es los 30 años, el que mueve y aumenta la duración de los grados. No tiene nada que ver con la ley de seguridad social. Eso no está previsto en esta propuesta de ley de seguridad social, porque esto es seguridad social que se basa en aportes, no en sueldos. ¿Cuál es el inconveniente? Que se aumentan la duración de los grados y obviamente usted recibe un sueldo menor, pues. Pero ese es un tema que ojalá algún momento podamos corregir al tener una nueva ley de personal, una nueva ley orgánica como era antes y no lastimosamente este nefasto Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana, que nuevamente les digo, promulgado el 20 de mayo del 2017 y que a ese nadie le ha reclamado nada. Y con los técnicos operativos pasó exactamente lo mismo. En la parte superior está la cronología de cada uno de los grados y ustedes pueden ver ahí que cuando alguien era muy inteligente, se quedaba a completar 30 años, en la actualidad pasa lo mismo, se completa los 30 años y se va de suboficial primero. La diferencia entre pensiones es abismal.
Cuando un sargento primero se va con esto, con 20 años y meses, la pensión de aquí es baja. Yo puse un ejemplo en mi Twitter, que más o menos se calcula, la pensión aquí es de $892. Los detractores, y usted viviría con eso, pero si no es mi culpa, que es decisiones personales, son decisiones de esos que se dejan llevar por los primeros consejos que le da el vecino de la esquina y se van con 20 años y se van con pensiones de $892. Y si tienen un préstamo de $200 o $300, les toca subsistir con pensiones líquidas de $500 o $900, que eso no alcanza para una familia. Pero por eso yo les digo, quédense la mayor cantidad posible en tiempo de servicio. Pero en la actualidad, los inteligentes se quedan, ascienden a su oficial primero y se van con buenas pensiones. ¿Por qué? Porque una pensión de su oficial primero bordea los $2.060. Miren qué diferencia, pues, entre una pensión de un suboficial primero de $2.060 y un sargento primero en pensión de $892. Por favor, corrígela. Lo mismo pasa en la afectación del COESCOP. ¿Cuál es el problema? Que el grado de cabo primero se amplió, que el grado de sargento segundo se amplió, y resulta que con el COESCOP, el sargento primero ya completa 30 años, es decir, el sargento primero está en el límite de los 30 años y recién ascendiendo a suboficial segundo va a tener 31 años de servicio. Y para acceder al salario de suboficial primero tendrá que completar 34 años de servicio. Este es el problema, compañeros. Este es un problema de escala salarial, pero atada a tiempos de servicios, que no lo va a arreglar la ley del ISPOL, que no lo va a arreglar la ley de seguridad social, sino que tiene que basarse en una nueva ley de personal y en una nueva ley orgánica. Mucho se ha hablado y se seguirá hablando. El que habla con la verdad no tiene temor de presentar datos. Muchos critican, pero es que nuestros salarios son bajos, nuestros salarios son de miseria. Bueno, vamos a la realidad. Estos son la escala salarial de la Policía Nacional de Colombia. Claro, ellos no ganan en dólares, pero está calculado al día de hoy y al cambio oficial, de $1 a 4.611 pesos. ¿Cuál es la fuente? El decreto número 466 de la República de Colombia. ¿Cuánto gana un general? Y voy a empezar por generales, para que no me critiquen que empiezo por los técnicos operativos. Un general gana $4.844. Obviamente él gana en pesos. Transformado al cambio oficial son $4.844. Un mayor general, que es otro grado de general, $3.629. Un brigadier general, que también es un grado de general, $3.248. Algo similar a nuestro general de distrito. Un coronel, $2.500. Un teniente coronel, $917. Un mayor, $714. Un capitán, $587. Un teniente, $513. Un subteniente, $453. Un sargento mayor, el máximo grado que existe en Colombia para la tropa, $510. Un sargento primero, $505. Un sargento viceprimero, $397. Un sargento segundo, $362. Un cabo primero, $335. Un cabo segundo, $325. Y el nivel más básico, el que se equipara con nuestro policía, un agente con más de 10 años, compañeros, un agente con más de 10 años, nosotros tendríamos ya ahí un cabo primero, $295. Esa es la realidad en Colombia. Vamos a Carabineros de Chile. Carabineros de Chile, a la fecha, el general director, que es como el comandante general, $6.300. Un general inspector, que es como nuestros general inspectores, $6.083. Un general, que es un general de distrito, $5.800. Un coronel, $4.800. Un teniente coronel, $4.400. Un mayor, $3.950. Un capitán, $2.714. Un teniente, $1.971. Un subteniente, $1.520. Un suboficial mayor, es decir, el máximo grado, $2.256. Un suboficial, $1.979. Un sargento primero, $1.769. Un sargento segundo, $1.728. Un cabo primero, $1.270. Un cabo segundo, $1.100. Y un carabinero, es decir, un policía, $800. ¿Cuál es la realidad de la Policía Nacional? Esa. Empecemos ahora de abajo hacia arriba, para que no me critique. El policía, $958, señores, cuando el salario básico unificado en el Ecuador es de $450. El policía gana el doble de un salario básico unificado. Me dirán, pero ¿cuál es de ese policía? Este es un promedio de los años que dura el grado de policía y de la remuneración para cada uno de los años. Un cabo segundo gana $1.059. Un cabo primero, $1.188. Un sargento segundo, $1.327. Un sargento primero, $1.548.
Un suboficial segundo, $1,774. Un suboficial primero, $2,432. Un suboficial mayor, $2,643. Me voy a permitir regresar a las anteriores para que comparen los máximos grados en la tropa. $2,643 en el caso de la policía, 2,256 en Carabineros de Chile y 510 en Colombia. No hemos podido conseguir de Perú, que es nuestro país vecino, pero les garantizo que la escala es inferior a la de Colombia. Y vamos a revisarlo el de los oficiales. Un subteniente, $1,500, el teniente, $1,700, el capitán, $2,500, el mayor, $2,700, el teniente coronel, $3,300, el coronel, $4,100, $164, el general de distrito, $4,913, el general inspector, $5,340 y el general superior, $5,520. Nos han dicho de todo, que no queremos mostrar esto, pero si nosotros no tenemos que mostrar, si esto es algo público, sino que se consiguen cualquier pretexto para atacarnos. Pero si yo no tengo vergüenza en presentar esto, pero esto es una escala salarial, pues compañeros. ¿Esto qué tiene que ver el ISPOL con la escala salarial que está vigente en el país? Y como ustedes ven, es muy similar la conformación, la estructura de la escala salarial de la Policía de Colombia, de Carabineros de Chile y de la Policía Nacional. Habrá muchos, con justa razón, que digan, pero es que los oficiales ganan más que la tropa. Pero eso obedece a decisiones de vida. Yo les voy a contar mi caso. Yo tuve 3 tíos que fueron policías. 2 fueron clases y 1 fue oficial. Fue decisión mía hacerme oficial. Yo pude haber ingresado a una escuela de formación policial o a la Escuela Superior de Policía. Decidí por la Escuela Superior de Policía. Son decisiones de vida que uno topó 30 años atrás. Pero, ¿cómo pueden ser capaces de criticar el ingreso que tenga ahora mi comandante general? Yo les reto, pónganse ahora a tomar las decisiones de mi comandante general. Porque es fácil criticar. Es fácil exigir más, pero es difícil pedir qué vamos a aportar como contribución. Yo no tengo ningún problema, compañeros, que mañana a nivel del gobierno nacional se revisara la escala salarial. ¿Cuál es el problema? El financiamiento, pues, compañeros. El financiamiento es lo que debe cuidar el gobierno nacional. Es impopular el que después nos digan que con esta escala salarial, que vean, compañeros, no sé si sea buena, sea mala, pero es superior a la escala salarial que tiene el sector civil, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Por eso es que nuestra escala salarial mejoró ostensiblemente a partir del proceso de homologación que se dio en el año 2004. Pero esta es la realidad, estas son las cifras, estas son las cosas que no les dicen todos. Vamos igual a la comparación de las pensiones. Igual el mito, no quieren mostrar las pensiones que ganan los señores generales. No es así, son datos públicos. Es más, el que me quiera que yo le dé una certificación, me la pide por escrito y yo se la doy, porque por la ley de acceso a la información pública y transparencia estoy obligado a hacerlo. Pero aquí está publicado. Tomen las fotos. ¿Dónde está el pecado? ¿Cuál es el pecado? Ninguno. Lo que no les dicen es que, por ejemplo, un general superior, que en este momento no tenemos, y por varios años no lo tendremos gracias al COESCOP, que aumentó los tiempos de servicio de generales. El promedio de la remuneración mensual unificada de un general superior sería $5,520. Pero el promedio de aporte al RIN, $704. La pensión final, calculada en promedio igual, $4,692. ¿Qué implica? Que existe una relación entre el aporte y la pensión de 6.66%. Esa es la relación que existe, de 6.66 veces. Es decir, lo que usted aportó, más o menos tiene una relación aporte-pensión del 6.6. Usted aporta $700, recibe pensión de 4,600. Vámonos a los técnicos operativos. El suboficial mayor, que es el máximo grado que existe, tiene un promedio de $2,658 como sueldo. Tiene un promedio de aporte al RIN de $339,52. Y su pensión promedio es de $2,259. Y, ¡oh, sorpresa! La relación aporte-pensión es del 6.66. Exactamente la misma. Exactamente la misma. Pero, compañeros, por favor, no se dejen llevar por discursos populistas de que es que los oficiales tienen mejor pensión. Pues que los oficiales aportan más también. Lo injusto sería que si un clase aporte lo mismo que un oficial, reciba una pensión menor. Eso sería lo injusto. Eso sería lo injusto. Ahora, si en un momento determinado, como yo les explico, existe un incremento salarial, les felicito, pero la realidad es esta. En la actualidad, ahí están calculados y ustedes pueden ver los valores entre el promedio del RMU, entre el promedio de un aporte al RIN y el promedio de una pensión. Y todos los valores coinciden, salvo el caso de el teniente coronel con el sargento primero.
¿Por qué se da la diferencia? Porque en la escala salarial de mayor a teniente coronel hay un salto salarial, no de pensión. La pensión es un efecto. Hay un salto salarial que es un poquito mejor que el salto que se da entre sargento segundo y sargento primero. Pero los niveles inferiores, vean ustedes, entre el sargento segundo, me dirán, pero no hay casos de sargento segundo que se vayan con pensiones. Sí hay, porque todavía están en la policía en servicio activo aquellos compañeros que con la ley anterior al 98 podían hacer uso de beneficios como los 6 meses de licencia sin sueldo. O hubo casos también de compañeros que regresaron y no les han reconocido el ascenso al siguiente grado, entonces completan 20 años de aportaciones como sargento segundo. Pero como ustedes pueden ver, el cálculo entre un sargento segundo y un mayor igual mantiene la misma proporción del 4.66. Esto es la realidad. Esto no salen en audios, esto no salen en mensajes groseros, esto es la realidad y la puedo sostener aquí en la Asamblea Nacional con Carlos Vera, con Francisco Garcés, con Stephanie Spin, con quien ustedes me pongan al frente. Vamos ahora al gasto de enfermedad, que es el seguro de enfermedad, que ahora se llama de enfermedad y maternidad. Ahí el problema no tanto es con el servicio activo, es más con el servicio pasivo, por desconocimiento de la cifra. Deberían eliminar el aporte del servicio pasivo al seguro de enfermedad y maternidad. En primer lugar, todos, ojalá lleguemos a hacer servicio pasivo, porque los que ya estamos en servicio activo en la Policía Nacional tenemos solo 2 opciones. O el servicio pasivo o la muerte. No hay más. Esas son las únicas 2 opciones que están vigentes. Y ojalá la gran mayoría lleguemos al servicio pasivo y no a la muerte. ¿Cuál es el inconveniente, compañeros? Solamente les hemos traído los datos del 2021 porque no tenemos los del 2022 que estamos cerrando. Pero en el 2021, los aportes del personal de servicio activo fueron de $23.500.000. El aporte del Estado, perdón, el aporte patronal del Estado fue de $23.500.000. El aporte del personal de servicio activo fue de $19.350.000. Y el aporte del personal de servicio pasivo fue de $6.500.000, es decir, casi 7 millones. Ese fue el aporte, esos son los ingresos. Compañeros, estos ingresos versus egresos. Por un lado, nos ingresa, por otro lado, hay que pagar. ¿A quiénes pagamos atenciones en el ISPOL? A los dependientes, es decir, a los hijos, a las esposas, a los padres, la mayor cantidad, casi $15.620.000. Al personal en servicio activo, que verán que el personal en servicio activo aportó 19 millones. Al personal en servicio activo solo se pagó 11 millones en atenciones. Al personal en retiro, que aportó $6.500.000, $6.200.000. Es decir, casi salieron tablas. Y a los aspirantes a personal de tropa, 4.100.000, y el Montepío, es decir, las viudas, 1.600.000. En definitiva, el 2021, como ingresos, 49.410.000, y como pagos, 39.270.000. Aparentemente, si yo cojo solo el año 2021, hay un superávit, nos sobran casi $10 millones. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo cojo toda la historia de este seguro, porque aquí las cosas hay que decirlas como son. El 2017 empezaron las auditorías de las atenciones médicas, pero nosotros hasta ahora estamos auditando 2017, 2018, 2019, que estaba a cargo de un sargento. Para esos que dicen es que la corrupción solamente sale a nivel de oficiales. No, no, señores. La corrupción lastimosamente es transversal y hay que combatirla en todas las jerarquías. Pero les recuerdo a aquellos compañeros que están desinformados o que no tienen memoria, que así como han existido generales corruptos, coroneles corruptos o tenientes coroneles corruptos que inclusive les detienen por estar relacionados con el narcotráfico, solamente por recordarles, había una cooperativa de suboficiales que quebró. Y si me preguntan, en los clubes de clases y policías, entre directivas saben estar enjuiciados. Y normalmente es por malos manejos. Pero además, también hay personal en los grados inferiores que están cometiendo actos de corrupción en este preciso instante y que tenemos la obligación de detectarlo. Así que a mí no me vengan con el discurso que la jerarquía está atada a la corrupción. Es un eje transversal que es obligación de todos nosotros el combatirla. Y así como hubo un montón de vivarachos en el ISPOL que se metieron en estas inversiones irregulares, por decirlo menos, también hubo ahí complicidad, pues. O los 150 policías que ahí trabajaban no sabían lo que sucedía ahí, con un director de riesgo que se iba cada 15 días a Estados Unidos y que ahora está detenido allá, o las borracheras que ahí se armaban. ¿Y eso qué no es? ¿Corrupción? ¿O no han sufrido ustedes cuántos casos que les hacían unas colas inmensas para los créditos? Pero ahora cuando hacemos un crédito online, hasta de eso se quejan, porque ahora todo les fastidia. ¿Cuál es el problema del seguro de enfermedad y maternidad? El patrimonio, es decir, lo que tiene ese seguro, son $46.500.000.
Pero lo que hay que pagar por atenciones que hasta el momento no se han podido abultar, que si tuviéramos la capacidad de abultar de un día para otro, sería una deuda que hay que pagar mañana, son 62.200.000 dólares. Es decir, como ustedes ven ahí, y hay un desfase de casi 20, menos de 20 millones, de casi 16, 14 millones. ¿Cuál es el inconveniente, compañeros? Que el momento en que se deja de recibir el aporte del personal en servicio pasivo, casi esos 7 millones, esta realidad se va a agravar. Finalmente, son las láminas finales. Vamos a realizarles una comparación entre la ley actual y la propuesta de ley en los factores más sensibles. El factor actuarial en la ley actual es del 85%, en la propuesta se mantiene en el 85%. La base de cálculo es con el último sueldo, en la propuesta de ley será el promedio de las últimas 48, pero progresivamente, desde 12, 24, 36 y 48 meses. El coeficiente para los 20 años es de 0,7 y para los 30 años es 1, tanto en la ley actual como en la propuesta de ley. Compañeros, yo lo único que quiero decirles es, confíen en quienes les damos la cara, en quienes, gracias a la confianza del mando institucional, y yo tengo que reconocer que en su momento mi general Patricio Carrillo nos desplazó hacia el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, pero nos han mantenido tanto mi general Tania Varela, mi general Carlos Cabrera y ahora mi general Fausto Salinas. Y les prometemos que estaremos en el ISPOL hasta el último día en que nos dispongan. Al momento en que nos digan que presentemos nuestra denuncia, nosotros nos diremos porque no es nuestra intención eternizarnos. Pero sí les doy un consejo, infórmense de la fuente directa. Vamos a realizar una intensiva campaña de información, de difusión de todo lo que le hemos revisado hoy y de otros aspectos. En un momento determinado realizaremos estas presentaciones en el territorio para absolver sus inquietudes y explicarles, y además les hacemos un compromiso. Asumimos de parte del ISPOL, de mi equipo de trabajo, del ingeniero asesor actuarial Antonio Tipán, vamos a hacerles un simulador de su pensión de retiro, para que no se dejen llevar por tablas que no sabemos ni quién las hizo. Nos damos un plazo máximo de 15 días para que en la página web del ISPOL usted pueda ingresar, pone su número de cédula y calcule su pensión con la ley actual y su pensión con la propuesta de ley, para que no se deje llevar del comentario del vecino antojadizamente. Muchas gracias, mi comandante general, mis generales, mis coroneles y compañeros todos de la Policía Nacional. Y una vez más, les ofrecemos dos cosas: transparencia y decirles la verdad. Muchas gracias. A ver, muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los asistentes. Vamos a cerrar esta videoconferencia. Hay algunos pedidos de palabra, entonces vamos a cumplir algunos compromisos con nuestro personal. Primero, vamos a socializar esta propuesta de ley. Todavía es una propuesta para poder entender mejor cuál es el alcance de los cambios. Como ustedes ven, hay cosas positivas, hay cosas que tal vez nos restringen algunos derechos, pero es el futuro de todos, ¿no? Es el futuro de todos que hay que mantenerlo y hay que equilibrar. No solamente hay que pensar en sus derechos, solo hay que pensar en el bienestar de uno, sino este es un sistema solidario en el cual debemos articular las necesidades de todos, y por eso vamos a trabajar. Entonces, primer compromiso, generar estas propuestas o estos acuerdos que ha hecho el coronel González, de socializar en todos los niveles el alcance de la ley. Segundo, veo que hay muchos pedidos de palabra, no solamente del tema del ISPOL, sino de algunos temas institucionales. Yo quiero pedirles a los comandantes subzonales que traten de armar un equipo de 10 compañeros clases y policías de las diferentes unidades, con los cuales podríamos generar un grupo de trabajo para conversar temas institucionales, para que ellos vean todos los proyectos institucionales que estamos haciendo, para que puedan compartir también con el mando algunos requerimientos. Haremos un cronograma para poder conversar y trabajar varios temas, necesidades, propuestas, y con ello podríamos construir unos mejores canales de comunicación, y en esto vamos a hacerle también un equipo con los suboficiales para que ellos están mucho más cercanos a los comandantes. Y tercero, es muy importante que todos los servidores policiales cuenten con el canal de comunicación con los comandantes cuando tengan dudas. Es preferible ir a la fuente directa, no dejarse llevar por estos grupos de chats que generan incertidumbre, que a veces
dan mala información y sobre todo que no, ahora tenemos que trabajar por esta ley que es una ley institucional. Lo peor sería que haya desacuerdos y que hagan, que nos quieran redirigir al sistema de seguridad social de la mayoría de todos. Eso sería un despropósito y por eso debemos trabajar en una ley especial para la policía. Entonces, con esos compromisos, los comandantes me reportarán este equipo de trabajo en subzona, de los comandantes de subzona, este equipo de trabajo de 10 servidores policiales de diferentes jerarquías con los cuales podemos generar equipos de trabajo de desarrollo institucional, no solamente el tema del ISPOL, sino de otros temas, y ese es el compromiso institucional. Bueno, vamos adelante, compañeros, a cumplir los compromisos, y creo que cualquier duda debe ser aclarada. Es una ley que está propuesta, como les digo, no, como les digo y como les dijo el coronel Renato González, esto tardará todavía años. Hay debates que se deben hacer, hay comparecencias que debe hacer en la asamblea, y esto debe ser analizado desde todos los ámbitos, porque lo importante es la sostenibilidad y el bien de la mayoría, tanto activos como pasivos, y todos deben ceder algo para que subsista este sistema solidario, este sistema que es realmente, como lo hemos visto, uno de los mejores en América en el ámbito o en comparación con otras policías de Latinoamérica y del mundo. Entonces, hagamos este propósito de concentrarnos en el trabajo y crear estos equipos que puedan, a los que podamos proyectar todas las necesidades.